Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Una Historia que Contarte. Soy tu amigo Carlos Matthews y quiero invitarte a que te quedes en casa con nuestra siguiente historia. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. La siguiente historia empieza así. Esta es la historia de una niña llamada Natalie Smith que salió en una página virtual muy conocida, ya que una amiga de Natalie era bloguera y le conmovió tanto esta historia que decidió publicarla y la narraron de la siguiente manera. Esta historia comenzó hace muchos años en una de las calles de seguramente el distrito más favorecido de su país. No reinaba la paz ni el orden, sino la violencia en las pandillas callejeras y los continuos enfrentamientos. Y de casualidad, ahí vivía una niña llamada Natalie Smith, junto con sus dos hermanos y su madre. Todos ellos tuvieron la mala fortuna de tener que vivir en esa zona. No les gustaba el lugar en donde vivían. Además, su madre, debido a sus problemas personales y económicos, muy a menudo estaba al borde de la locura y se olvidaba de que tenía hijos que alimentar, por lo que habían días en los que dejaba a sus hijos sin comer. Y lo más lamentable era que la mayor parte del tiempo siempre estaba ausente de casa. Cuando Natalie cumplió 9 años, muy a menudo se quedaba sin comida, y esto no resultó nada bien para ella, ya que quien tenía que cuidar a sus hermanos menores era ella, y debido a ese esfuerzo que ella hacía, ellos la miraban a ella como si fuera un ángel. Y como su madre pocas veces estaba en casa, entonces Natalie tenía que ver la forma de no morir de hambre y de poder alimentar a sus hermanitos. La única solución que se le hizo más factible aquel día en el que no tuvieron ningún pan para comer fue robar. Es imposible de creer que una niña de 9 años tuviera que cometer el primer crimen de su vida para no morir de hambre, pero así fue como sucedió. Escapó de casa y al llegar al market de una gasolinera, robó algo de comida. Por supuesto, la niña estaba atormentada por sus sentimientos de culpa, pero el hambre la obligaba a hacer cosas que no quería. Y como era de esperarse, la policía se enteró rápidamente de la pequeña ladrona, y fue en ese momento en donde todo cambió. La niña pasaba tiempo en su propio pequeño mundo, es decir, en su casa. Y desde sus ventanas a diario veía a gente hacerse daño y las calles cada vez más sucias. Era su pequeña rutina, pero un día algo inusual sucedió. Todos los días pasaba por la casa de Natalie una persona que iba y venía, y Natalie se dio cuenta de este hecho y se distraía siempre mirándolo. Y así fue en los siguientes días, como la propia Natalie me comentó lo siguiente. La estaba esperando todos los días para verlo. Me parecía una persona muy guapa y toda su apariencia me fascinaba. Siempre miraba a nuestra ventana, como si supiera que yo lo estaba ahí esperando. Hasta que un día Natalie no pudo resistirse más y simplemente le hizo un gesto con la mano. Se quedó sorprendida cuando aquel hombre le sonrió y la saludó con la mano como respuesta. Y además le dijo, «Hola». Ella recuerda que se escondió detrás de la ventana, pero el sheriff, en esos pocos segundos que pudo observarla, se dio cuenta que efectivamente ella era la pequeñita ladrona de aquella vez. Quiso saber sobre su vida, sobre su familia, y se llevó una tremenda sorpresa a este sheriff que trabajaba en la zona al conocer la historia de la niña, con ayuda de los residentes que vivían cerca de la casa de Natalie. Casi se echó a llorar de la tristeza al enterarse de la situación en la que vivía la niña y sus hermanos. Así que decidió que cada vez que realizara su siguiente vigilancia, pasaría cerca de la casa de la niña para ver que todo estuviese bien. Y en un tiempo corto, se convirtió esto en una especie de ritual. Todos los días se saludaban a través de la ventana y la niña sonreía alegremente. Unos días después, el sheriff decidió dirigirse a la puerta de la casa de Natalie. Al llegar, tocó la puerta y salió la madre. Él la saludó amablemente
y le dijo que solo pasaba porque quería hablar con la niña. Tras esto su madre llamó a la pequeña Natalie y ella salió inmediatamente a la puerta. Entonces Natalie recuerda que aquel hombre le dijo: «Hola extraña que me saluda todo el tiempo. Solo quiero que sepas que si de repente algún día tú o tus hermanitos necesitan ayuda o tal vez algo les asusta, siempre podrán llamarme. No tengan miedo. Todos los días estaré por aquí». Ella se quedó como una estatua de la emoción. Al fin intercambiaba palabras con su amigo, así que le respondió con un gentil gracias y con una sonrisa en el rostro. Para Natalie, el sheriff se convirtió en una persona cercana en la que podía confiar, ya que cada vez que ella y sus hermanos tenían miedo estando en casa, él siempre les decía que los protegería. De esta manera comenzó la amistad entre la niña y el policía, amistad que cambiaría para siempre toda su vida. Un día, cuando el sheriff pasaba por la casa de la pequeña, miró a la ventana y, para su sorpresa, no la encontró. Le pareció extraño que ella no saliera a saludarlo, y eso lo alarmó, porque estaba acostumbrado a ver a la pequeña cada mañana. Así que se dirigió a la puerta de la casa de la niña y la llamó. Al tocar insistentemente la puerta, nadie le abrió, y hubo un silencio como respuesta. Entonces, como tanta era su preocupación y temor de que hubiera pasado algo malo, el sheriff decidió romper la puerta y entrar a la casa. Vio en el suelo a su pequeña amiga. Le costaba mucho respirar, y junto a ella estaban sus dos hermanitos menores, quienes lloraban porque no sabían qué hacer en ese mismo momento. El oficial tomó a la pequeña en sus brazos e incluso a los pequeños hermanos. Acomodó a Natalie en el asiento de copiloto de su patrulla y a los hermanos en el asiento trasero del coche. Cuando llegaron al hospital, el sheriff llevó a Natalie en sus brazos corriendo como una bala hacia los médicos, y debido a su reacción rápida pudo salvarle la vida. Natalie estuvo tan mal que empezó a perder el conocimiento, y el diagnóstico le puso los pelos de punta al sheriff, ya que tenía una desnutrición muy aguda que le estaba comenzando a traer otros problemas más graves. Horas después, la madre recogió a la pequeña del hospital donde el sheriff había estado con la niña todo el tiempo. Después de tener una conversación seria con la madre, entendió que los problemas de Natalie no se solucionarían. Así que este sheriff decidió que desde ese mismo día visitaría más seguido a Natalie y a sus hermanos. Todos los días cumplió con su palabra. Les llevaba siempre algo de comida y se quedaba un rato en la casa de ellos para conversar. Natalie recuerda que él le decía que ella debía ser fuerte, que nunca debía rendirse. Pero como Natalie era pequeña y no entendía casi nada de sus palabras, no pudo darse cuenta del gran significado de estas. Sin embargo, aún sin saber el concepto de las mismas, las absorbió como una esponjita, y ella estaba segura de que cuando tuviera más años las entendería. Con el tiempo el sheriff se convirtió en una especie de padre para Natalie. Vio que era una persona en la cual podía confiar, pero lamentablemente, tiempo después sus vidas se separaron. Natalie y sus hermanitos junto a su madre se fueron de la ciudad para encontrar una mejor vida. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que esto solo sería un hasta luego y no un adiós. 20 años después, el sheriff estaba en el proceso de una merecida jubilación. Ocasionalmente recordaba a la niña que le saludaba desde la ventana hace muchos años y todo el tiempo se preguntaba ¿qué habría sido de aquella pequeña? Pero justo en el mismo momento en que estaba por dejar el servicio, su compañera de trabajo llamada Alicia se le acercó y le dijo que tenía noticias importantes, pero para ello necesitaba que él fuera hacia un lugar específico. Él estaba muy confundido, pero cumplió con el pedido de su compañera, y cuando llegó al lugar señalado, jamás se imaginó lo que estaba a punto de sucederle.
A las afueras del lugar indicado se encontraba una hermosa joven llena de fuerza y energía, que irradiaba confianza. Esta mujer se le acercó al sheriff y lo abrazó. En ese momento, él se dio cuenta de quién estaba realmente parada frente a él. Fue un momento realmente conmovedor. Al final, resultó que Natalie llevaba mucho tiempo tratando de encontrar a su salvador, pero como habían pasado 20 años desde entonces, no sabía ni su nombre o si aún seguía trabajando como sheriff. Así que intentó encontrarlo en las redes sociales e incluso buscó información en las comisarías de policía, pero a pesar de todo, no pudo encontrar nada. Debido a sus intentos fallidos, Natalie ya no tenía muchas esperanzas, hasta que un día recibió una carta de la oficial Alicia, que le indicaba que sabía a quién estaba buscando. Así que en realidad, la oficial Alicia había organizado esta reunión para ambos. Al final resultó que la niña toda su vida recordó las palabras que le dijo su ángel de la guarda, como lo llamaba ella al sheriff. Recordó que le dijo que nunca se debía rendir. Además, jamás se olvidó de que él le salvó la vida. Y para ella, aquel sheriff tenía mucha bondad en su corazón, así que le fue de inspiración para que ella se uniera a la policía, para que también pudiera salvar a otros niños o personas que necesitaran ayuda. Ahora es una joven madre de 2 hijos maravillosos, vive y disfruta de la vida, y todo esto gracias a un extraño al que siempre saludaba por la ventana. Gracias por ver esta historia. Si te gustó, háznoslo saber con un generoso like. No olvides dejarnos en la sección de comentarios qué te pareció esta increíble historia. Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Y ya lo sabes, nos vemos en el siguiente video. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito. Una historia que contarte.